A los 34 años me llamaron solterona delante de toda mi familia. No fue un desconocido, no fue alguien que quisiera hacerme daño. Fue una persona que decía quererme. Lo peor no fue necesario que escuchar esa palabra. Lo peor fue que nadie dijo nada. Todos siguieron comiendo como si acabaran de decir algo completamente normal. Y yo sonreí, porque a veces una sonrisa es la única forma de esconder que por dentro te acabas de romper. Esa noche llegué a mi casa haciéndome una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿Y si tienen razón? ¿Y si después de los 30 una mujer realmente empieza a valer menos solo porque sigue soltera? Durante días no pude dejar de pensar en eso, hasta que ocurrió algo inesperado, algo que no pasó en mi familia, no pasó en mi trabajo, ni siquiera pasó en mi país, pasó mientras escuchaba a Jimin. Y fue ahí cuando entendí algo que cambió para siempre la forma en la que veía esa palabra. Hoy quiero contarte esa historia, porque quizá descubras que durante años has cargado una etiqueta que nunca te perteneció. Si alguna vez te preguntaron, ¿y el novio? ¿Para cuándo la boda? Se te está pasando el tiempo. Este video es para ti. Hoy no quiero hablarte solamente de Jimin. Quiero hablarte de algo que millones de ARMY hemos sentido alguna vez. ¿Cómo puede alguien que le habla a millones de personas hacerte sentir que por un instante te está hablando solo a ti? Y por qué esa sensación fue suficiente para cambiar una herida que llevaba años creciendo. Quédate hasta el final, porque quiero hacerte una pregunta muy personal. Y tengo la sensación de que tu respuesta puede ayudar a muchas otras personas que forman parte de esta comunidad. Después de cumplir los 30, empecé a notar un patrón. Cada reunión familiar parecía tener el mismo guión. Primero llegaban los abrazos, después las preguntas y finalmente las comparaciones. Tu prima ya se casó, la hija de tu tía ya tiene 2 niños. ¿Y tú qué estás esperando? Al principio sonreía, después aprendí a cambiar de tema, pero hubo un momento en el que dejé de responder porque empecé a creer que tal vez el problema era yo. Es curioso cómo una frase repetida muchas veces termina convirtiéndose en una voz dentro de tu propia cabeza. Ya no hacía falta que alguien me preguntara por qué seguía soltera. Yo misma empezaba a preguntármelo, y eso era mucho más doloroso, porque las heridas más profundas no siempre vienen de lo que otros dicen. A veces nacen cuando empezamos a creerles. Unos días después de aquella comida familiar, estaba viendo un V Live de Jimin, como tantas otras veces. No esperaba encontrar ninguna respuesta, solo quería desconectarme un rato. Entonces empezó a hablar con ARMY, con esa forma tan tranquila que tiene de mirar a la cámara, como si estuviera conversando con un amigo. Nos recordó que debíamos cuidarnos, que esperaba que fuéramos felices, que nuestra salud y nuestro bienestar eran importantes. Y mientras millones de personas escuchaban exactamente las mismas palabras, sentí algo muy extraño. Sentí que me estaba viendo, no porque conociera mi nombre, no porque supiera quién era, sino porque por unos minutos dejó de importar cuántas personas había al otro lado de la pantalla. Me sentí vista y esa sensación me acompañó durante días, hasta que apareció una pregunta que cambió todo. ¿Cómo puede alguien hacer sentir importante a millones de personas al mismo tiempo? Y la respuesta que encontré terminó cambiando también la forma en que veía mi propia vida. La pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Cómo puede alguien hacer sentir especial a millones de personas al mismo tiempo? Y mientras intentaba responderla, me di cuenta de algo. Tal vez el verdadero problema nunca fue la palabra solterona. El problema fue todo lo que esa palabra cargaba detrás. Porque cuando alguien llama solterona a una mujer, en realidad está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo, llegaste tarde, te faltó algo, tu historia está incompleta. Y lo más triste es que muchas terminamos creyéndolo. Desde pequeñas nos contaron el mismo cuento, que creceríamos, que encontraríamos a la persona indicada,
que nos casaríamos y entonces seríamos felices. Como si nuestra vida tuviera una fecha límite. Como si después de cierta edad empezáramos a perder valor. Pero, ¿quién decidió eso? ¿En qué momento una mujer empezó a ser medida por un anillo y no por su corazón? Recuerdo que después de aquella comida familiar, me miré al espejo. Y por primera vez no vi a una mujer soltera. Vi a una mujer que estaba juzgándose con la mirada de los demás. Y eso duele muchísimo más. Porque las personas pueden herirte una vez. Pero cuando tú empiezas a repetirte las mismas palabras, la herida se queda contigo todos los días. Fue entonces cuando empecé a prestar más atención a algo que BTS ha repetido durante años. No hablan del amor como algo que viene a completarte. Hablan del amor como algo que empieza contigo. RM lo resumió con una frase que marcó a millones de personas. El verdadero amor comienza por amarte a ti mismo. Y aunque parece una frase sencilla, cuando la entiendes de verdad, te cambia. Porque si tú ya tienes valor, entonces nadie puede quitártelo. Ni una pareja, ni una ruptura, ni una opinión, ni una etiqueta. Y ahí fue cuando entendí algo sobre Jimin. Hay personas que brillan porque buscan ser el centro de atención, pero Jimin tiene algo diferente. Tiene la capacidad de hacer que quienes lo escuchan sientan que también importa. No necesita conocer tu nombre, no necesita saber dónde vives. Sin embargo, cuando habla de cuidar de ARMY, de descansar, de comer bien, de no rendirse, muchos sentimos que esas palabras llegan justo cuando más las necesitábamos. Y creo que ahí está la diferencia. No es que Jimin nos conozca personalmente, es que logra transmitir una empatía tan genuina que millones de personas se sienten acompañadas. Y eso es un regalo enorme. Entonces recordé aquella comida familiar y me hice una pregunta completamente distinta. ¿Qué pasaría si dejara de medir mi vida con la regla de otras personas? ¿Qué pasaría si mi historia no estuviera atrasada, si no simplemente fuera diferente? Porque pensémoslo por un momento. Hay mujeres casadas que se sienten profundamente solas y también hay mujeres solteras que viven una vida llena de amor. Amor por sus amigos, por su familia, por sus mascotas, por sus sueños, por los viajes que hicieron, por la carrera que construyeron, por las personas que ayudaron. Entonces, ¿quién puede decir cuál de estas vidas vale más? La respuesta es sencilla. Nadie, porque una vida no se mide por un estado civil, se mide por todo lo que haces con ella. Y ese fue el momento en que la palabra solterona empezó a perder fuerza, porque entendí que nunca describía quién era yo, solo describía las expectativas que otras personas tenían sobre mi vida, y las expectativas de otros no pueden convertirse en la definición de quién eres. Pero todavía faltaba entender algo que terminó de cambiar mi manera de verme, y fue una sola pregunta, una pregunta que quiero hacerte también a ti. ¿Qué pasa cuando dejas de esperar que alguien te elija y descubres que tu valor nunca dependió de eso? De esa respuesta quiero hablarte ahora, porque fue el momento que cambió mi vida para siempre. Y entonces llegué a una conclusión que me costó años entender. Tal vez nunca necesité que alguien me eligiera para demostrar que valía la pena, porque si mi valor depende de que otra persona me escoja, entonces nunca fue realmente mío. Siempre estuvo en manos de alguien más, y eso es una forma muy peligrosa de vivir, esperando una llamada, esperando una relación, esperando la aprobación de alguien, esperando que otra persona confirme algo que ya debería saber sobre mí. Y fue ahí donde todo cambió, porque entendí que la verdadera pregunta nunca fue ¿por qué nadie me ha elegido? La verdadera pregunta era ¿por qué estoy esperando que alguien más decida cuánto valgo? Recuerdo perfectamente el momento en que hice clic. No fue durante un concierto, no fue durante una canción, no fue durante un discurso épico, fue algo mucho más sencillo. Estaba viendo contenido de BTS y pensé, qué curioso, ellos pasan gran parte de su tiempo recordándonos que nos cuidemos, que descansemos, que no seamos tan duros con nosotros mismos, que sigamos adelante, que nos amemos.
y de repente entendí algo. Ninguno de esos mensajes depende de si tienes pareja. Ninguno. No importa si tienes 20 años, 30, 40, 60. No importa si estás casada, divorciada, soltera, viuda. Nada de eso cambia el mensaje, porque tu valor no cambia. Tu valor sigue ahí. Y en ese momento la palabra solterona perdió todo su poder, porque comprendí algo que nadie me había enseñado. Una mujer no está incompleta porque esté sola. Una mujer está incompleta cuando olvida quién es. Y yo había pasado demasiado tiempo olvidándolo. Demasiado tiempo viendo mi vida como una lista de cosas que todavía no tenía, en lugar de verla por todo lo que ya había construido. Mis aprendizajes, mis amistades, mis recuerdos, mis sueños, las veces que me levanté después de caer, las personas que ayudé, los momentos que sobreviví. Todo eso también cuenta, todo eso también tiene valor, y mucho, y sé que no soy la única, porque durante años he leído historias de ARMY de todas las edades, mujeres increíbles que un día se sintieron juzgadas por no seguir el camino que otros esperaban, mujeres que pensaron que iban tarde, que algo estaba mal con ellas, que les faltaba algo, hasta que un día descubrieron que no estaban rotas, no estaban atrasadas, no estaban incompletas, simplemente estaban viviendo una historia diferente. Y quizás tú también has sentido eso alguna vez, quizás alguien te comparó con otra persona, quizás te hicieron sentir que no habías logrado suficiente, quizás te preguntaron algo que todavía te duele recordar. Si es así, quiero que sepas algo, no estás sola. Y no porque BTS exista, no porque Jimin exista, sino porque aquí hay miles de personas que entienden exactamente cómo se siente cargar con expectativas que nunca fueron tuyas. Hoy, cuando recuerdo aquella comida familiar, ya no siento rabia, ni tristeza, ni vergüenza, porque entendí algo que nadie podrá quitarme. La diferencia entre una solterona y una mujer segura de sí misma no está en su estado civil, está en quien tiene el poder de definir su valor. Si permites que lo definan los demás, siempre sentirás que te falta algo. Pero cuando entiendes quién eres, cuando reconoces tu propio valor, cuando dejas de pedir permiso para sentirte suficiente, todo cambia. Y de repente descubres que nunca te faltó nada, porque tu historia no necesita parecerse a la de nadie más para ser valiosa. Y quizá por eso tantas ARMY seguimos conectando con BTS después de tantos años. No porque nos prometieran una vida perfecta, no porque resolvieran nuestros problemas, sino porque una y otra vez nos recordaron algo que el mundo a veces intenta hacernos olvidar, que ya éramos suficientes desde el principio. Ahora quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas desde el corazón. ¿Hubo algún momento, una canción, una frase, un concierto, un live o un mensaje de BTS que te hizo sentir vista justo cuando más lo necesitabas? Cuéntamelo en los comentarios. Voy a leer cada historia, porque detrás de cada ARMY hay una batalla que nadie ve y una historia que merece ser escuchada. Si este video te acompañó hoy, deja tu like y suscríbete. Y si quieres seguir esta conversación, te recomiendo el video que aparece en pantalla, donde hablamos de por qué Answer, Love Myself, no es solo una canción. Puede ser una de las lecciones más importantes que BTS nos dejó. Nos vemos en el próximo video, ARMY.